Y porque da mucho miedo la crítica, La confrontación, el dar su punto de vista. conflicto, ¿cierto? Porque como decíamos en otro capítulo, hay que tener valentía para llevar la voz, no alzar la voz, sino llevar tu propia voz en un tono que sea recio. Vamos en 3, 2, 1. Tan chiquito, ¡Oli! Volvimos a un Diga por qué capítulo. estaba riendo tanto. No, eso nos queda para imágenes del backstage. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar de la invisibilidad, de la autoinvisibilidad. Exacto. Sí, es un tema muy interesante que nos ha cuestionado mucho a nosotras en distintas maneras. de distintas maneras, en distintos momentos de la vida, y que en nuestras conversaciones nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que de manera consciente o inconsciente han atravesado por esa misma sensación. Entonces, pues nada, hoy queremos hablar de lo que significa y cómo hemos atravesado nosotras esa sensación de invisibilidad. Y como ya es nuestro ritual, An Chiquito nos va a sorprender con su escrito alrededor de este tema. Por favor, preparen sus pañuelos. No, Carolina, tampoco. Adelante. Bueno, nadie me ve, pero es real que existo y lo sé porque aún respiro. Nadie me ve porque cuando eres chiquito, los grandes no se dan cuenta de que tú estás ahí. Nadie me ve porque hay que ganarse el derecho a habitar el mundo. Nadie me ve porque me aprendí el discurso de lo que está bien. Quería que nadie me viera para que no se dieran cuenta que yo también necesitaba oxígeno. Quería que nadie me viera y entonces me hice chiquita para no incomodar. Quería que nadie me viera y no sabía cómo merecer existir. Quería que nadie me viera porque en un mundo donde las máquinas dictan respuestas, yo solo quería que hablara mi corazón, aunque él no supiera cómo se responde un prompt. Ser invisible parecía un buen negocio, no molestar, volverse parte del paisaje, no hacer ruido, no cuestionar, no preguntar. Pero el alma, aunque no se ve y parece invisible, un día se levanta y te dice, esto empezó a doler. Sé que te hiciste invisible para protegerte, pero también te perdiste de ti. Déjate ver, es un acto de fe, me dijo. Empieza a brillar, que no es arrogancia, es respeto por la luz que te habita. Píntate de colores, no para que te vean, sino para que tú puedas verte completa. Porque aunque creas que nadie te ve, lo que importa es que tú sigas sintiendo, tu corazón latiendo y tu alma deseando. Tu cuerpo siempre supo que existías y te veía, incluso cuando tu mente lo dudaba. No eres invisible, no para los ojos de tu mirada más sabia. Espectacular. Cada día me sorprendes. No porque me sorprenda que tu talento, que sé que está y me lo has mostrado de tantas maneras, sino cómo abordas cada tema con una gracia y una profundidad y una intimidad que invitan a abrirse como a este espacio de vulnerabilidad. Así que una vez más agradezco tus escritos. A ti, gracias por dejarme explorar este deseo que tenía guardado desde el compartir mis textos, y porque también sentarme a escribir para cada capítulo de este podcast es una de las partes que más me disfruto de prepararnos. Entonces, no, gracias a ti por darme siempre este espacio para leer mis textos. Y creo que eso hace honor a nuestro tema, y es decir, te habías guardado o tal vez no había llegado el momento para compartir tus escritos, y creo que este podcast tiene muchos sentidos, y uno de esos es poder compartir esas versiones de uno que tal vez no han salido a la luz y que es el momento de compartir. Además pasa una cosa muy linda y es que una cosa es escribir
y yo escribo y edito mis textos, no siempre los edito porque como no los comparto, no siempre los edito, pero pasa una cosa muy linda cuando yo me siento a leerlos. Y es como que me escucho a mí misma diciéndome eso que escribí. Te Entonces, autorreconoces también ahí. este ejercicio de leerlo en voz alta es un ejercicio lindo para mí porque una cosa es escribirlo y otra cosa muy distinta es escucharlo. Total. Entonces, la Y verdad es una escucharlo experiencia varias linda. veces, no, porque también estás en un contexto donde te estoy escuchando yo, donde está Miguel, donde está un montón de gente que no vemos, un Total, montón de gente total. invisibles, más no que Inexistente. exacto. Total. Ah, mira qué tan bonito eso. Invisibles, pero no inexistentes. Pues invisibles a nuestra mirada en En este este momento. cierto, Claro, pero, sí. pero ahí van a estar. No están en este momento porque esto no ha salido, pero cuando salga van a estar. eh, y son las personas que harán posible que esto tenga Y sentido, tome porque otra de lo contrario, dimensión. a ver, si bien nosotras sabemos que a nosotras nos nutre el tener esta conversación por tenerla, también es real que esto se gesta con un propósito claro y es que otras personas puedan resonar o no, como hablábamos en capítulos anteriores de la contradicción y de la dualidad, y es que podrían haber personas que digan, no me gusta lo que ellas dicen, pero tomo una postura diferente, otras que sí se identifiquen con nosotros, pero al final del ejercicio es esas personas que son nuestra audiencia o que serán nuestra audiencia, pues evidentemente hacen parte de Y este mira proceso. que se crea un círculo virtuoso, porque por más que nos guste conversar y estar aquí echando cháchara, pues al final que esto sea expansivo tiene que ver con que seamos cada vez más visibles, ¿cierto? Y que la gente nos escoja y nos escuche. Salir de la invisibilidad. Exacto. Entonces mira que una cosa lleva a la otra. Me encanta. Ahorita en tu escrito mencionabas algo que me resonó mucho y es cómo relacionamos el ser invisible con ser chiquitos. Sí, De pronto en el mundo de los niños, cuando uno es chiquito y la gente es tan grande, los adultos son tan grandes y hay cosas, el mundo es para adultos, sí. no para niños, esa sensación viene desde muy lejos, pues como a muy temprana edad, o por lo menos en mi caso, Ujú. ese sentimiento de invisibilidad. Ok. Resulta que cuando yo tenía 2 años, nació mi hermano menor. Él se llamaba Pedro y Pedro desde el momento en el que nació fue un personaje, o sea, fue un suceso, un ser que no pasó desapercibido jamás. Ok. Él se murió cuando tenía 15 años y en su corta vida, como digo, todo el mundo tuvo que ver con él. Ok. Cuando él nació, yo me sentí desplazada. Era Invisible. absolutamente protagonista de la vida de todos. Él. Él. Ujú. Y tú invisible. Tú te volviste invisible. Yo asumí, Ok. nadie me invitó a ser invisible, esas son cosas que uno asume, Interpretaste pero eso. yo me sentía desplazada. Y por ahí, no sé qué edad tenía, no me acuerdo cuántos años, pero pasaba esto que era, que uno lo ve hoy en retrospectiva y dice, ay, qué pesar. Y fue que yo me escondía para que mis papás me buscaran y pasaba una hora y nadie preguntaba por mí. Me da risa, pero me parece muy duro. Muy duro. Y yo tenía que salir del escondite porque mis papás están haciendo siesta, o sea, en Pues no se habían dado cuenta que te habías escondido. tal vez les generaba demasiada seguridad, pero yo quería como asusar Sí, el asunto para claro. que me buscaran y no, yo tenía que salir de mi escondite. Pues resulta que mi vida Transcurrió. transcurrió y resulta que hace unos años, por ahí 3 años, hice un programa con la Fundación Origen, invitada por su directora, un programa espectacular que tú también lo hiciste, de liderazgo. Yo también estuve. Y ahí en el trabajo final, pues como en esa entrega final, después de un acompañamiento muy bonito con mi coach, Juan Carlos, yo llegué a la conclusión que en algún punto había decidido ser invisible y que por eso había elegido, por ejemplo, relaciones donde yo
donde estos personajes no me veían en mi totalidad. Y al darme cuenta de eso, empecé a mirarme con otros ojos muy distintos. Pasó el tiempo y para hacer la historia más corta, cuando hice conciencia de esa invisibilidad, fue que poco a poco empecé a decidir distinto, a escoger distinto. Ok. Dándome cuenta que esa invisibilidad no viene de los otros, sino de uno mismo. De en el momento en el que yo me empecé a elegir a mí misma, Absolutamente. en el afuera otros me eligen. Y no quiere decir que todos elijan, no es necesario que todos elijan, sino los necesarios para que haya una correspondencia en lo que uno tiene por dentro y el afuera. Absolutamente, absolutamente. Me parece súper bonito eso que estás diciendo, Caro, porque, no sé, digamos que esta es una reflexión que está muy viva en mí, ha estado viva muchos años, pero yo creo que nunca había sido consciente de que estaba. Em, y voy a hablar de un elemento pues, hace parte de mí y es mi sello personal. Es uno de mis sellos, yo tengo varios, pero este es uno. Y es mi pelo. O sea, es una realidad que es imposible que yo pase desapercibida con este pelo. Es muy difícil, ¿cierto? Y pese a eso, yo creía que yo era invisible. Estaba absolutamente convencida de que yo era invisible y de que a mí no me veían. Pero eso solamente sucedía en mi cabeza. En tu cabeza. Y es que, claro, no se acercaba a nadie porque yo solita me metí en una burbuja y había gente mirando, pero yo decía, soy invisible, nadie me ve. Entonces, pues yo resonaba con esa energía, nadie me miraba. Pues Creías creía tú que que nadie te miraba. Entonces, en el momento en el que yo empecé a ser consciente y dije, esto tiene que estar adentro de mí, esto no está afuera, yo soy responsable de esta creencia que tengo que cambiar para, para que esta situación cambie. Y no es cambiar, es me peino distinto, me visto distinto y actúo distinto para que otros me vean. Es no, venga, yo me tengo que ver a mí misma, yo me Hacia tengo adentro. que reconocer a mí misma. Y en el momento en el que yo me reconozca, me mire y me acepte, pues esto suena muy cliché, yo sé. Y les juro que para mí también era cliché antes de haberlo vivido en carne propia. Y es que en el momento en el que vos decís, es imposible, aquí estoy, me estoy viendo, el universo te empieza a ver. Total. Entonces, Porque haces clic y te hackeas el sistema. absolutamente. Es decir, empezás a decir, me autorreconozco. Sí. Y no es que uno se autorreconozca para que otro lo reconozca, es que pasa automáticamente. Es como, venga, va a hacer las paces conmigo y el mundo hace las paces con vos. Y mira, una cosa tan banal aparentemente, pero nos pasó la semana pasada, nos estaban tomando unas fotos y el comentario de la fotógrafa es, tomarse una foto al lado de Laura es la cagada porque el pelo de Laura ocupa demasiado espacio, uno nunca se ve, tu pelo es muy expansivo. Y después de ese comentario nos quedamos hablando de que era muy metafórico, ¿cierto? Y es que mi pelo era expansivo, pero yo también lo era. Y empezar a reconocerme y decir, sí, yo soy una mujer expansiva, mi pelo es expansivo, y hacer las paces con eso y decir, sí, eso soy yo, hace toda la diferencia. Además, Lau, porque hay contrastes y hay también sincronías. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro caso, en esta sociedad, colaboración, amistad, lo que sea, yo siento que hay mucha empatía, muchas ganas de colaborar, como nos une un sentimiento muy bonito que no es de competencia y que no es de quién va a brillar más, sino que nos encontramos de una manera tan chévere. Estamos danzando. Que cada una es simplemente lo que es sin opacar o pensar que la otra se va a sentir menos o más. Como que no.
Y claro, ahí tocaste yo sé que lo estás abordando desde un lugar diferente, pero me voy a ir al contexto profesional, ¿cierto? Porque yo no sé si a vos te ha pasado, pero yo he escuchado mucho el, el trabajo entre mujeres es complejo, a las mujeres les cuesta trabajar en equipo, a las mujeres les cuesta co-crear, porque las mujeres son muy envidiosas entre ellas mismas, y yo creo que la narrativa ha cambiado un montón, pero particularmente yo nunca lo he sentido. Yo he trabajado en equipos donde la mayoría han sido siempre mujeres. Digamos que he trabajado en contextos muy masculinos, pero mis equipos siempre han sido de mujeres predominantemente, ¿cierto? Mayoría. Y eso, mayoría mujeres. Y para mí es inconcebible decir que no seas equipo, porque yo nunca he tenido equipos donde las mujeres no se lleven bien. Yo siempre he tenido equipos donde hay una hermandad y un deseo de colaboración infinito. Sin embargo, sí creo que ha pasado mucho que las mujeres nos hacemos chiquitas, y no me quiero entrar en la conversación ni feminista, ni patriarcal, ni mucho menos, pero quiero hablar desde mi experiencia, y es que yo en lo laboral nunca me sentí invisible. Por lo tanto, yo nunca sufrí de este complejo de invisibilidad, no sé si existe, me lo acabo de inventar, que sí he vivido en lo personal, en lo laboral nunca lo experimenté, porque en lo laboral yo siempre supe que tenía un valor que aportar en los equipos en los que trabajaba, por lo tanto esto de ser invisible, de tenerme que hacer más chiquita, nunca fue para mí un issue, nunca fue un tema con el que yo tuve que lidiar con otros completamente distintos, pero este no. Y eso me reitera lo que acabo de decir, y eso está dentro de ti. Entonces, ¿por qué en este contexto donde yo tenía claro mi valor, yo nunca me sentí invisible, y en este otro donde mi valor estaba en mi interior, todavía estaba en tela de juicio, pues sí tenía tantas dudas? En tela de juicio propio, ¿cierto? Total, Que es, en tela de autojuicio. Mira, yo pienso que ahí hay varias cosas. Una es que hay vibración alta y vibración baja del femenino, y hay vibración alta y hay vibración baja del masculino. Entonces, cuando hay contextos donde estamos en nuestra versión más baja del femenino, pues somos celosas, posesivas, chismosas, vengativas, ¿cierto? Como en esa baja vibración no digamos del femenino al masculino, digamos del humano que somos. Sí. Y cuando hay vibración alta, estamos en nuestra mejor versión, pues somos colaborativas, empáticas, todas las cosas buenas, ¿cierto? Sensibles, bueno, igual pasa con los hombres, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿en qué versión queremos vivir, estar? Eso por ese lado, creo. Has dado, yo digo que no ha sido por suerte, sino que los mundos son correspondientes, somos los microuniversos son correspondientes. Entonces, creo que lo que uno tiene adentro se manifiesta en el afuera. Entonces, si vos has tenido una relación con vos colaborativa y de empatía con las mujeres, etcétera, pues tus entornos son más sanos. Sí. El conflicto llama al conflicto y la armonía llama a la armonía también, ¿cierto? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no ha sido por suerte, pues no es que hayas tenido la suerte de dar con esos grupos, sino que ha sido correspondiente. De acuerdo. Pero mira que también hay algo importante, y es cuando nosotros de manera consciente decidimos invisibilizarnos. O sea, porque digamos que el contexto, las dos historias que yo acabo de mencionar, hoy con el retrovisor es muy claro dónde me invisibilicé y dónde no, ¿cierto? Pero también hay momentos en los que uno de manera consciente decide hacerse chiquito, donde uno decide de manera consciente invisibilizarse para no incomodar a otros, para no... Y porque da mucho miedo la crítica, la confrontación, el conflicto, ¿cierto? Porque como decíamos en otro capítulo, hay que tener valentía para
llevar la voz, no alzar la voz, sino llevar tu propia voz en un tono que sea recio, ¿cierto? Sí. Entonces, eso que acabas de decir me lleva también a una historia personal que pasó hace muy poco con Iris Potens en este tema de expandir el mensaje de que llegue a más personas, ¿cierto? Ujú. Yo también estaba metida para mí, o sea, ha sido más conocido el lugar de la invisibilidad, estar escondida en los rincones, Esperando a ver si van y me buscan. si van y me buscan, pero en un momento dado dije, en mi aprendizaje, en hackearme el sistema, decir, un momentico, es que yo creo en esto de Iris me apasiona, sé que tengo una capacidad, sé que un gran significado en mi vida tiene que ver con dar servicio y cada vez he abrazado más como ese poder que he ido descubriendo de poner las manos encima de alguien o de darle una luz a alguien en una sesión. Entonces, en un momento dado dije, este algoritmo de Instagram no me está sirviendo tanto, no quiero pagar por seguidores, no quiero dejar de ser yo, quiero de una manera auténtica y me preguntaba, ¿cómo lo hago? Y en una lluvia de ideas con las amigas me decían, pero entonces hablarle a esta, decirle a este influenciadora, y yo decía, yo quiero hacerlo pues a mi manera, no simplemente una cosa de transacción, sino con gente que experimente, que cree en mí, que me conoce, que sabe lo que es tener una experiencia Iris y esto que me ayude a expandir. Y eso se traduce en decir, hey, ayúdame a hacer esto más visible. Pero solo el hecho de pedir ayuda y de hacerme más visible y compartir videos de lo que pienso es la terapia para hackearme el sistema y decir, juntas tú e Iris, en tu versión Iris, vamos a hackear Tu alter ego. tu sistema Total. para superar ese rayón que tenés de la infancia que ya no lo necesitas más. De acuerdo. Sí, yo creo que eso que decís es muy bonito porque efectivamente salir de la invisibilidad muchas veces necesita valentía y la valentía no necesariamente de exponerse con otros, que esa es una, pues ese es un grado de valentía, pero yo creo que antes de exponerse a otros o de ponerse vulnerable con otros, porque en ese ejemplo que acabaste de dar, siempre está la posibilidad de un no te quiero ayudar, no creo, ¿cierto? No me parece, no tengo tiempo. Es un riesgo y se vale, ¿cierto? Pero yo creo que la valentía más importante fue la de haber reconocido, de haberte reconocido a vos misma y decir, ya, quiero salir del anonimato. O ¿Qué sea, necesito? ya, ¿qué necesito para salir del anonimato? Y salir del anonimato a mi manera, sin renunciar a mis valores, sin renunciar a lo que yo soy, sin renunciar a mis formas, especialmente por lo que vos haces, porque es como mantenerte coherente entre lo que sos, lo que haces y el cómo querés llegarle a las personas, porque finalmente esto no es un masaje donde yo voy, me quitan 2 nudos que tengo en la espalda y pico y chao. Sí. No, esto es una cosa que va mucho más profundo. Pero yo creo que lo más importante es esa valentía tuya de haber dicho, ya, no me voy a esconder más en el closet porque los papás no me van a venir a buscar. Tengo que salir yo a mi y manera. hacerme ver Total. para que la gente me vea a mi manera. Total. Muy Y eso lindo. que hablas tiene que ver mucho con lo que hemos hablado también nosotras de la autenticidad. Cómo esa versión de ser visibles no es ir a gritar a los 4 vientos, ¡hey, aquí estoy! Mírenme, no todo el mundo tiene que ser ni famoso ni visible, no se trata de eso. De acuerdo. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando es de cómo uno, en su versión más auténtica, ya no le da miedo demostrar todas esas caras, a veces ambiguas, Sí. a veces contradictorias, a veces que la gente no esperaba, o que uno ni uno mismo esperaba, que uno mismo se sorprende, los otros se sorprenden, y darse ese permiso de salir en esas versiones diversas. Mira, tan bonito que uno pueda decir,
Yo nunca me imaginé haciendo un podcast, lo estamos haciendo. Yo nunca me imaginé dedicarme a las terapias, lo estoy haciendo. ¿Qué es eso que resuena con tu corazón? ¿Qué es eso que para ti tiene mucho significado, que hace que tu vida sea plena? Total. Que no te quieras cambiar por nadie más. Mira, lo estamos diciendo ahora en la conversación antes, cuando yo me estaba mirando en el espejo y estábamos hablando de este capítulo y yo te decía, yo, por ejemplo, nunca me imaginé que me iba a mirar al espejo, me iba a ver esta melena y me iba a sentir cómoda viéndome, pues y como que yo decía, pucha, es que yo jamás me imaginé que yo iba a sentir esta comodidad vistiendo esta piel y vistiendo este pelo. Y es, cuando hablabas de la autenticidad, yo me acuerdo que yo en el momento en el que decidí que me iba a dejar de alisar el pelo y que iba a ser crespa, yo dije una cosa y es, si yo voy a tener mi pelo afro, yo quiero que sea un afro que pare el tráfico. Espectacular. O sea, yo no voy a ser simplemente crespa, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que mi pelo se vea lindo, para que mi pelo se vea sano, para que nadie pase por el lado y diga, uy, ese pelo huele horrible. Cero, o sea, yo quiero llevar este pelo con dignidad y altura. Y así es. Y así es. Absolutamente. Y así es. Entonces, pues mira, es súper bonito porque cuántas veces pasa que... ¿O cuántas veces lo rechazaste? No, lo rechacé, no, toda mi vida. O sea, esta nueva piel es nueva. Pues llevo 3 años, 4 años vistiendo esta piel. Ahora, sintiéndome tan cómoda como me siento hoy, no llevo ni 2 años. Ok. O sea, es muy nuevo. Y la verdad es que me ha cambiado. Uno cree que no, pues si uno cree que es simplemente el pelo. Pero la realidad es que esto es una cosa muchísimo Muy más profunda. Mucho más profunda. En ese juego de letras y palabras que me gusta a mí, Ajá. escribía invisible y después ponía invencible. Y si Sí. bien hay una diferencia entre una S y una C, son las mismas letras, organizadas de manera distinta. Qué lindo. Entonces, mira qué tan chévere. Y yo pregunto, ¿cómo se cuestionan ustedes de en qué partes de su vida son invisibles? Son invisibles para su pareja, son invisibles, pues en la creencia que uno tiene, no es que no estamos involucrando al tercero, sino que es cómo se siente uno, cómo se sienten ustedes, en qué se sienten invisibles. ¿Se sienten invisibles en un trabajo? ¿Se sienten invisibles en una relación? ¿Se sienten invisibles en gusto? ¿En qué? ¿En qué? ¿En el dinero? Y hay muchas claves de las cosas que pueden estar pasando muy profundas dentro de uno. Cuando hiciste la separación de la palabra, me llegó pues yo lo que hice fue como que me llegó otra información distinta. Tiene que ver con lo mismo, pero como en este juego de palabras también, y es como invisible. El in es adentro Total, y después visible. total. Vaya adentro para ser visible. Invisible. Total. Pero invisible para ser invencible. Ajá. Muy poderoso. Poderosísimo. Muy, muy poderoso. ¿Hay algo que vos hagas de manera consciente para darte cuenta si te estás invisibilizando? Sí, ¿Qué haces? es muy importante. Hay algo que se llama Human Design, que es una herramienta Sí. que yo recomiendo mucho, que es de autoconocimiento, como el eneagrama, como la carta astral, bueno. Ujú. Y hay 5 tipos de energía. Yo soy una que se llama proyectora. Ok. Y uno de los datos maravillosos que saqué de ahí, de una persona que hace esa lectura de una manera increíble, Karen, me decía, los proyectores, o por lo menos yo en mi lectura, porque no es solamente 5 tipos de energía, sino que hay una lectura pues más compleja, pues personal,
En la medida en que vos te autorreconozcas, el mundo te va a reconocer. Sí. Cuando yo veo que, digamos, no hay tantas terapias, que el flujo está bajito en ciertos momentos, sé que tengo que ir adentro y decir qué es lo que no me estoy creyendo, Ok. qué es lo que no estoy reconociendo en mí. Y eso es como si fuera arte de magia. Pero te sentás, pues voy a ser muy literal porque a mí me gustan las formas, pues Sí. como me gusta entender cómo es la estructura de pensamiento del otro, cómo lo hace. ¿Vos qué haces? ¿Te sentás Observo y empiezo a en ver, silencio, escribís o qué haces? escribo y me pasan claridades cuando me despierto o cuando me estoy bañando. Ok. Y es que llega la información y me dice, aquí estás dudando de vos, Ujú. aquí no estás siendo tu versión más auténtica, Ok. te estás alejando de ese centro. Y eso ahí mismo trae la información. Ahí mismo que yo hago ese autorreconocimiento, muevo mi energía y muevo mi discurso, cambio de discurso, mi propio discurso, el entorno cambia. Es impresionante. Ok. Ok. Tú, Es que te hice la pregunta porque se me ocurrió, porque yo creo que yo nunca lo hago. Es decir, yo sí tengo unas formas de ir adentro para entender qué siento, no necesariamente en función de me estoy haciendo chiquita o me estoy haciendo invisible. Es como mi método para entender qué está pasando en mi cabeza. ajá, ajá. Y, ¿Cómo está y es auto? escribir, Ajá. escribir. O sea, yo atravieso por la mano y tengo que, es decir, a mí no me sirve teclear, no, Tiene yo que ser. necesito atravesarlo por la mano, no importa que sea en el iPad, pero yo necesito utilizar Sí. el lápiz y atravesarlo Ajá. por la mano. Cuando no lo hago, me pasa que tengo demasiado caos en mi cabeza, no puedo dormir bien, tengo pesadillas y es como mi cuerpo gritándome de mil formas, sáquelo, sáquelo. Me sirve mucho conversar. O sea, como que muchas veces me pasa esto que te acabo de preguntar y es como que mientras voy dialogando, en mi cabeza va sucediendo una conversación paralela y la conversación para mí también es muy reveladora. Entonces volvemos al mismo punto del que hablaba creo que en el capítulo pasado y es como que mi vehículo para entender mucho de lo que sucede adentro es silencio y silencio no necesariamente es meditando siempre porque yo tengo etapas donde soy muy juiciosa y muy disciplinada con la meditación, otras etapas en las que no, pero sí el silencio es importante para mí y ahí como que se reposa un poquito, después lo atravieso por la mano, pero creo que la cereza del postre es la conversación. Para mí es importante como Ay, ese creo que verbalizar. son diferentes etapas. Ujú. Creo que el silencio es absolutamente esencial y una de las cosas que pasan en terapia es ese silencio donde yo le digo a la gente, usted va a ir adentro a encontrarse con su divinidad Ujú. y es permitirse bajar de las revoluciones, entrar como en una cápsula en el que el tiempo se para, Sí, vas adentro para poder procesar cualquier cosa que, digo yo, lo tiene uno en reversa, pues como que le está o molestando, incomodando, no le está encontrando el lado. Y para ir cerrando, esto es muy bonito como esta analogía de lo invisible, también lo relaciono con las terapias y es que estamos muy acostumbrados a que este mundo es el mundo que vemos o que oímos o que tocamos ujú. o que gustamos, pero hay un mundo invisible fuera de nosotros, pues que está pasando aquí de conexiones en las que creo que hay que abrazarlo y hay que abrir esos receptores para también darse cuenta que hay mucha información ahí que está pasando, Ujú. que nos permea dónde vamos, qué hacemos, qué comemos, qué leemos, con quién nos relacionamos, Con quién ¿cierto? conversamos y de qué hablamos. Exacto. Y Caro, ¿y sabes qué era lo otro que yo pensaba? Y es muchas veces en este ejercicio de dejar de ser invisibles, finalmente, ¿por qué hace que nos demos cuenta que ya no somos invisibles? El reconocimiento del otro, ¿cierto? Em,
Y yo creo que hay una cosa muy importante y es que muchas veces somos muy egoístas de manera inconsciente con regalarle al otro información que nos mueve. Entonces, lo hablamos alguna vez, a veces uno, y me pasó esta semana, con una chica que admiro un montón porque escribe precioso y compartimos, estamos juntas en el club de escritura y ella es una poeta impresionante, escribe divino y estábamos teniendo una conversación y ella, a partir de esa conversación que yo le dije sí a todo, pues ella me hizo una pregunta y yo le dije sí a todo y su respuesta fue enviarme un poema de un libro de poemas que ella escribió. Y yo decía como, pucha, esta mujer es demasiado especial, ¿cómo hay un poema que me escribe, que me encaja, pero además ella me lo regala? Y es como una confirmación de eso que yo soy, pero a través de los ojos de otra persona. Y a partir de eso yo le dije, se llama Laura además, es que la Laura es maravillosa. Y entonces yo le dije, Lauri, yo quiero ser tu amiga. Y ella me dijo, yo también quiero ser tu amiga. Y es como, ok, a partir de ahora somos amigas. Pero más allá de esa declaración de quiero ser tu amiga, que también me parece linda y es, creo que lo hablábamos alguna vez tú y yo, y es, ¿quién dijo que uno no puede tener amigos estando grande? Se vale, pero hay que declararlo. Pero no solamente hay que decretarlo, hay que decirle al otro, hey, yo quiero ser tu amigo, pero también qué lindo cuando le puedes decir al otro, me encanta cómo se te ve el pelo. Me parece que escribís divino, sí, ¿cierto? Como tenés un talento hermoso, o sea, escribís divino. Caro, el poder que vos tenés en tus manos es increíble y te voy a recomendar a tal persona, le voy a regalar una de tus terapias a una amiga. Como no quedarse con esa admiración adentro. Porque muchas veces no lo decimos, nos lo guardamos, lo pensamos, pero no lo decimos. Y no sabemos qué tanto bien le podemos estar haciendo a alguien que está luchando con ese dejar de ser invisible, pero a veces necesita el reconocimiento del otro. Espectacular esa reflexión. Llega justo en el momento para que uno se meta en ese circuito, en que eso se le vuelva un ejercicio constante. Me encanta. Y porque además es que ahí hay abundancia. Generosidad. Total, como de buena vida hasta el otro. Pues es muy rico admirar al otro. Por lo menos yo puedo decir que yo tengo en mi círculo personas cercanas y amigos y amigas con demasiado talento. Y es decirle al otro, Miguel, me encanta cómo tomas fotos, me encanta el trabajo que haces, por eso estás aquí hoy construyendo con nosotros lo que hemos construido nosotras dos. Entonces, como que cuando yo miro lo que hay a mi alrededor, son personas que yo admiro infinitamente. Chiquito, y qué dicha que este podcast nos dé la posibilidad de hacer visible a otras personas también. Total. Como que esto mueva de tal manera que recordemos que eso lo podemos hacer con 2 o 3 palabras. Sí a todo, como el poema de mi amiga Laura Blair. Total. Carito, bueno, gracias por una nueva conversación. Esta me pareció sensacional, me encantó. Nos está acompañando este sol maravilloso. Absolutamente. Y bueno, sigan escuchando No hay caos que por bien no venga. Estamos demasiado felices. Ay, cada vez se pone más fluido, más delicioso, más enriquecedor. Absolutamente. Gracias Uno más. por seguirme en estas locuras. Chao. Chao, gracias.